Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS les da la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos este día 22 de enero ya del 2025. Qué rápido se han ido los días, muchísimo, muy rápido. Y pues bueno, hago aquí la presentación. Nos acompaña, por supuesto, el titular de este espacio, el licenciado Francisco Mendoza, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué Nos, tal, ac- Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos acompaña también la licenciada Hilda Oronsor y la licenciada Eva Rodríguez, compañeras y parte de nuestro equipo. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de depresión. Y por supuesto, antes de comenzar, cedo la palabra al licenciado Francisco Mendoza. Y aquí estamos, amigos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Ale. Bueno, pues darle la bienvenida a nuestros amigos. Somos el Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS y estamos ubicados en el norte de la Ciudad de México, muy pegadito al Deportivo Los Galeana, por el aeropuerto, adelante del aeropuerto. Es donde nos ubicamos, donde están nuestras instalaciones y pues damos servicios de asesoría psicológica, lo mismo que medicina tradicional en sus muchas variantes. Y bueno, pues nos pidieron que continuáramos con este tema de depresión, aunque habíamos anunciado el tema de ansiedad, pero varios de nuestros amigos nos pidieron que ampliáramos más los conceptos de depresión. Esto nos lleva a pensar que pues es algo muy latente y qué bueno amigos, que sea latente, que estemos al pendiente de este padecimiento que como lo dijimos en el primer programa, me acuerdo, a veces lo tomamos muy de la ligera y muchas veces lo expresamos de manera superficial. Sí, es que estoy en la depre, ¿no? Es que estoy deprimido o estoy deprimida y no visualizamos el efecto de esa palabra, no entendemos la fuerza que tiene o la responsabilidad que tiene el decir tengo depresión. La depresión, como decíamos desde hace 3 semanas, es algo muy serio, sumamente serio, y que muchas veces confundimos con tristeza o con melancolía, lo cual vamos a hacer hoy las diferencias, como que no quedaron claras la semana pasada de lo que es la diferencia entre tristeza, melancolía, añoranza, etcétera, y ya una depresión. Y pues ya entraríamos en lo que es la parte clínica de la depresión. Entonces, pues bienvenidos sean todos y pues tú me dices, sale en el momento que comencemos y ya estamos listos. Perfecto. Por favor, licenciado, es usted, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Miren, la depresión, lo que yo les comentaba, pues, realmente no lo podemos tomar tan a la ligera. Es la principal, nótese, la principal causa de discapacidad en el mundo. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Estados Unidos, del continente americano, estamos hablando del planeta entero, la principal causa de discapacidad por todas las variantes que surgen precisamente de la depresión. Igual me acuerdo que la primera o la segunda semana yo les mostraba el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales, y les decía, solamente una tercera parte de ese manual, que es gruesísimo, solamente una tercera parte habla de depresión. Es algo tremendo, la depresión es algo tremendo. Se calcula que en el mundo lo padecen alrededor de 350 a 400 millones de personas. Somos 7.000 millones en el mundo. Estamos hablando de que aproximadamente uno de cada 20 personas en promedio padecen depresión en sus distintas variantes. Lo que nos llevaría a pensar de que en México tenemos más o menos entre 25 y 30 millones, sí, entre 25 y 30 millones de personas que lo padecen. Multipliquen por tres la Ciudad de México, ¿sí?
o todo el valle, todo, incluidos los municipios conurbados a la Ciudad de México que pertenecen al Estado de México, todo el valle casi el doble, que padecen depresión o padecemos. Hoy vamos a aprender, quizá si lo padecen los demás, yo también lo padezco. Y normalmente va acompañada. La depresión por sí misma no es rara, pero no es lo usual. Normalmente va acompañada de ansiedad y de adicciones. Y no pensemos al hablar de adicciones, no pensemos exclusivamente en el alcohol o las drogas. Tenemos infinidad de adicciones, pero así, infinidad de adicciones. Desde trastornos maníacos, trastornos obsesivos compulsivos, diferentes trastornos que son consideradas adicciones. Hablamos de sexopatías, por ejemplo, hablamos de ludopatías. Ludopatías es aquella adicción al juego, etcétera. O sea, siempre va acompañado o de ansiedad o de adicciones. Vemos ahí la importancia, ¿sí? De la ansiedad. Y como esto va a desencadenar una serie de situaciones difíciles, estamos hablando de que hay un alto índice de mortalidad temprana a causa o como origen de la depresión. Entonces es un problema de salud público muy, muy fuerte. Por eso les digo, no lo podemos tomar a la ligera o hablar de manera superficial acerca de la depresión. Y yo quiero ponerles un ejemplo que lo estuve yo buscando, que les decía, la depresión ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, desde sus principios, y es considerada como una de las enfermedades del siglo XX, como una nueva enfermedad, y no, no tiene nada, nada de nuevo. Les pongo un ejemplo. Aquellas personas que sean religiosas sabrán de el libro base del cristianismo y del judaísmo e incluso del islamismo, ¿sí? Que es la Biblia. Bueno, si nosotros analizamos el lamento de Jeremías, ustedes lo pueden buscar en la Biblia y estamos hablando de uno de los profetas mayores dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento. O sea, él lo escribe, ya no vamos a hablar aquí de teología ni de si era inspirado por Dios o no. Sencillamente, Jeremías lo escribió, inspirado o no, Jeremías lo escribió y nos ha llegado a nuestro tiempo y estamos hablando de aproximadamente 3.500 años. Y dice Jeremías, por ejemplo, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a la luz, no sea bendito. Imagínense la frase, ¿eh? Maldito el día en que nací. Otra, dice Jeremías, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. O sea, maldito el hombre que felicitó a mi padre, ¿sí? Por tener un hijo varón y que esto provocó que se alegrara a mi padre. Sí, maldigo a ese hombre. Imagínense la carga que tenía Jeremías. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Esto es ya un trastorno, estamos hablando de un trastorno. Este, dice, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. O sea, yo hubiera preferido morir en el vientre de mi madre y convertir el vientre de mi madre en un sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? No, 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 no. O sea, y estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un profeta. O sea, bueno, para nosotros es una persona como cualquier otra, pero bueno, tuvo una trascendencia importante en tanto que lo que escribió hace miles de años nos ha llegado a nuestro tiempo. Vean ustedes la carga que tenía Jeremías. Por eso les decía yo, esto nos ha acompañado toda la vida, ¿sí? Quizá hace 3.500 años podrían decir está poseído, tiene el demonio dentro o algo así. A la luz de los avances científicos, analizamos el texto y el contexto de lo que está diciendo Jeremías y lo que está diciendo es que está totalmente deprimido, pero así totalmente deprimido y ya está, estos son pensamientos de muerte, amigos, que platicábamos la semana pasada.
Estos son los pensamientos de muerte, ¿sí? Que acompañan al suicida. Repito esta parte, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? Que aparte son palabras bonitas, o sea, bonitas porque están bien armadas, pero realmente el decir convertir al vientre de mi madre en un sepulcro, yo estoy pensando en la muerte. Entonces, amigos, les digo, la depresión nos ha acompañado todo el tiempo al ser humano. Afortunadamente, ahorita tenemos posibilidades de salir de esta depresión. Si no estamos hablando de que 350 millones de personas en el mundo tendrían posibilidades de suicidarse. ¿Sí? 350 millones, uno de cada 20. Esto es altísimo, ¿eh? Esto es altísimo. Los promedios, y no los estoy sacando de la manga, son promedios que da la Organización Mundial de la Salud. O sea, que es un problema, les digo, es un problema muy fuerte. Pero bueno, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder decir que una persona tiene depresión? Nosotros como psicólogos, aclaro, no somos médicos, somos psicólogos. Entonces nosotros detectamos nuestra preparación académica y profesional es para diagnosticar este tipo de situaciones. Si está en nuestras manos atender al paciente, bien, lo atendemos. Si no, canalizamos cuando ya es una situación médica. Lo ideal es llevar ambas terapias, una terapia médica y una terapia psicológica por la parte emocional. La diferencia está en las características. Primero tenemos que ver qué desencadenó. Todo esto lo desencadenó algo. Y eso es lo primero que tenemos que detectar. ¿Qué fue lo que lo desencadenó? Y a lo mejor decimos, lo desencadenó la muerte de un ser querido. Sí, fue, digamos, lo que derramó todo. Pero ya había un antecedente. Desde el concepto que la persona tiene de muerte, desde ese mismo concepto, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces cualquier persona, sabemos que van a fallecer personas queridas a nuestro alrededor. Entonces, en el momento en que la persona querida fallezca, yo voy a entrar en depresión por lo que yo aprendí que era la muerte. Les pongo un ejemplo. Dentro de la corriente cristiana, la muerte es un castigo, mientras que en otros países la muerte es un tránsito, ¿sí? O en otras culturas la muerte es un tránsito, para nosotros es un castigo. Entonces, desde el concepto de muerte que nosotros tenemos como personas cristianas o educadas por el cristianismo, desde ahí ya tenemos un problema, porque entonces mi ser querido, una persona a la que yo amo, por ejemplo, un hijo, ¿sí? Fue castigado con la muerte. Yo contemplo la muerte como un castigo y de pronto digo, qué injusticia. Mi hijo era buena persona, mi hijo era noble, mi hijo, no sé, etcétera, fue castigado con la muerte. Desde ahí ya tengo un problema desde la concepción misma de la muerte. Estoy poniendo un ejemplo, porque pueden ser muchos los detonantes acerca de una depresión. ¿Sí? La severidad. Esto es que la depresión que maneje la persona sea severa. Nosotros tenemos que medir como psicólogos qué tan severo, qué tan fuerte es el ataque depresivo que va a tener nuestro paciente, porque puede quedar en una melancolía nada más, como lo habíamos comentado. Pero entonces tenemos que ver la severidad que tiene, la duración. Si esto es la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 2 semanas. Esto tendría que ser, les digo, la mayor parte del día, casi todos los días y por lo menos 2 semanas, ¿sí? Y si esto discapacita a la persona, esto quiere decir que le evita a tener sus actividades cotidianas como el trabajo, la escuela, la familia, etcétera, si lo discapacita para ello. Entonces, son las cosas que tenemos que notar. Esto es parte de la severidad que tenemos que medir como psicólogos dentro de la entrevista que estamos teniendo constantemente con el paciente. A partir de ahí vamos a generar un diagnóstico. Bien, y vamos a ver estas diferencias que yo les decía, porque no tenemos que confundir cuando una persona tiene un duelo, ¿sí?
o cuando una persona está reiteradamente cayendo en depresión. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un duelo y una depresión? El duelo es una pérdida identificable. O sea, identifico, es por esto. La persona está triste porque falleció alguien, o porque perdió el trabajo, o porque perdió su casa, o porque se separó, o porque terminó con el novio o la novia. O sea, identifico perfectamente por qué está en un estado depresivo. Cuando no lo identifico, simplemente la persona entró a la depresión y no hay una causa identificable. Hablamos de depresión, si no, hablamos de duelo. Está en un estado de duelo. El enfoque que le da, ¿sí? Cuando es un duelo, la persona, su enfoque va a ser ese exclusivamente, la pérdida que tuvo, ¿sí? En cambio, en la depresión, su enfoque es su propio sufrimiento. Lo que está pensando es en su propio sufrimiento, ¿sí? No en enfocar la pérdida, sino enfocar su propio su sufrimiento. Otro, otra diferencia. Aquí vamos a hablar de una palabra un poquito extraña. La palabra es anedonia. 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 La anedonia es la incapacidad que tenemos, ¿sí?, de poder sentir placer. Entonces, cuando la anedonia es periódica, esto es por periodos, estamos hablando de un duelo. Cuando la anedonia es constante, estamos hablando de una depresión. Esa es otra de las diferencias que vamos a tener entre duelo y depresión. Los otros síntomas, cuando los síntomas físicos son fluctuantes. Les decía yo, cuando hay una incapacidad, o sea, me incapacita esto, es que tenemos síntomas físicos fluctuantes. Y en el caso de depresión, los síntomas físicos son prolongados e incapacitantes. Entonces yo me puedo poner triste porque fui a tal lugar y me acordé de la persona porque en esa cafetería platicábamos. Entonces son fluctuantes estos síntomas, a diferencia de que yo donde esté, voy a caer en esta situación prolongada, ¿sí? Entonces es muy distinto. Eh, Cuando hablamos de un duelo, cuando la cercanía con otras personas me va a tranquilizar. Resulta reconfortante poder estar con otras personas, quiero platicar con otras personas, desahogarme, ¿sí? Hablamos de un duelo y hablamos de depresión cuando busco el aislamiento. Recuerden, esto es muy importante, el aislamiento. La persona deprimida se va a aislar. Este, en el caso del duelo, tengo muchas emociones, ¿sí? Puedo estar alegre un rato, puedo estar risueño, puedo estar pensativo, puedo estar triste. En el caso de la depresión, el, eh, mi emoción, ¿sí?, se mantiene. Ahí se queda. Entonces yo estoy triste en todos los momentos, ¿sí? Se va a mantener ese, ese, este, ese estado. Por último, hablamos de un duelo, ¿sí? Cuando los pensamientos de muerte son solamente cuando es detonado por lo que me causa el duelo. En cambio, hablamos de depresión cuando todo me hace pensar en la muerte. Esto es, yo pienso en la novia que me dejó y me quiero morir, pero si pienso en, no sé, en un viaje, no me muero. En cambio, la depresión, todo me va a ocasionar muerte, todo me ocasiona muerte. Siempre estoy pensando en la muerte. Entonces, son las diferencias principales entre un duelo que me causa una tristeza y una depresión, ¿sí? Este, bueno, ¿cuál es la causa? Lo que ya comentábamos, vamos a quitarnos un poquito, con todo respeto lo digo, esa parte como espiritual,
Y vamos a hablar a la parte bioquímica de nuestro cerebro, lo que ya habíamos comentado. Vamos a entrar a la parte bioquímica. Y en la parte bioquímica vamos a tener una disminución muy importante de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de oxitocina. Vamos a tener un descenso muy importante. Las glándulas que lo producen se van a mantener quietas o inactivas y no van a producir todas estas hormonas, ¿sí? Se van a desconectar nuestros neurotransmisores, por lo tanto no hay comunicación en los neurotransmisores. Entonces mis ideas se quedan aisladas, me quedo yo repitiendo la misma idea, por eso entro a depresión, porque me quedo en la misma idea, en la misma idea y la misma idea. Me duermo triste y despierto triste y todo el tiempo estoy pensando en lo mismo. A causa de este descenso de serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera, hay un descenso muy, muy importante y este es el efecto bioquímico, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo que provocar? O sea, ¿qué tengo yo que ver? ¿Cómo van a funcionar estos medicamentos? Me van a producir, ¿sí? Me van a hacer producir noradrenalina, dopamina, oxitocina, que yo los produzca ¿para qué? Para que un estado, fíjense bien, no quiere decir que ahora voy a estar de júbilo y aventar confeti y a soplar espantasuegras, no, simplemente convertir el estado depresivo en un estado de duelo. Ya vimos las diferencias. Entonces, no es lo mismo estar depresivo, que es constante, ¿sí? A estar en un estado de duelo que me da tristeza un hecho. No la vamos a evitar la tristeza. Si yo me fallece una persona querida, voy a tener tristeza. Pero si yo esto me lo llevo a que las 24 horas del día estoy pensando en lo mismo, me lleva a la depresión. Entonces, ese es el gran cambio que me van a dar los medicamentos. Voy a seguir sintiéndome triste cuando me acuerde de la persona, pero si no me estoy acordando de la persona, yo estoy haciendo mi vida completamente normal. Y esta es la ayuda, les digo, que me dan los medicamentos. Este, por último, ¿quiénes son más afectos a la depresión? Bueno, en primer lugar, las mujeres. Eso es cierto, las mujeres tienen más cercanía con la depresión, tenemos el estrés postraumático, tenemos diferentes tipos de estrés que afectan, en este caso, a las damitas. No es mucha la diferencia, pero sí, sí se nota que la mujer tiende más a la depresión. La edad. Pero aquí es bien curioso porque uno dijera, la edad, las personas ya mayores, sí, es cierto, las personas mayores tienden más a la depresión, pero cosa increíble, los adolescentes, no los niños, no los jóvenes, sino los adolescentes tienden a la depresión. Luego entran a la juventud todo tranquilo y luego ya cuando están en una edad muy avanzada, vuelven a entrar en la depresión. Esto es algo bien significativo, ¿eh? Que los adolescentes, en una edad de tanta fuerza, de tanto júbilo, de tanto entusiasmo, que corren, brincan, saltan, corren, vienen, van, etcétera, entran en un estado depresivo. Los adolescentes, ¿sí? Tiene mucho que ver el estrés, mucho, mucho que ver el estrés. Esto es cuando tenemos un estrés crónico. Es válido el estrés siempre y cuando tenga yo un motivo que lo esté produciendo. Pero si ya sin motivo yo estoy estresado, no es lo mismo que yo salga manejando en el coche y me pongo estresado y de pronto digo, estos cómo se me cruzan, no respetan el semáforo, bla, 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 bla. Pero llego a casa y me calmo. A que ya estando en casa todo me moleste también, igual que allá afuera, todo me molesta en casa. Entonces se vuelve un estrés crónico. Todo el tiempo estoy estresado. Es muy probable que yo entre a depresión si todo el tiempo estoy estresado. Les digo, de alguna forma se justifica el estrés social por la sociedad en la que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades. Se justifica ese estrés. Pero si ya todo el tiempo estoy estresado, olvídense, me pierdo. Bien, las características psicológicas de la persona. Hay personas que tienden más a la depresión porque hemos aprendido a deprimirnos, ¿sí? Hemos ido aprendiendo, hemos ido eh, aceptando la conducta depresiva
hemos aceptado actitudes depresivas por costumbres religiosas, por costumbres culturales, etcétera. Nos acercamos muchísimo más a la depresión. Que los duelos entre nosotros son más fuertes, ¿sí? Sobre todo cuando hay pérdidas humanas. Los eventos traumáticos también son fuertes entre nosotros por cómo los contemplamos, y el uso de sustancias. Entonces, esos son factores muy altos de riesgo en el caso de la depresión. Y bien, vamos a derrumbar estos mitos, amigos, amigas, vamos a derrumbar estos mitos. Este, la depresión es por ser negativo. No, no es que la persona sea negativa y todo el tiempo esté pensando mal y por eso se vuelve depresivo. Eso es un mito, ¿eh? Cualquier persona puede caer en la depresión, cualquier persona, incluso las personas más positivas, esas que te envían mensajes en la mañana de que tengas un excelente día, que el universo conspire para que todo te salga bien, etcétera. Esas personas optimistas también son depresivas. O sea, pueden caer en la depresión. Esto no quiere decir que por ser negativo caigas en la depresión. A ver, esto sí lo quiero subrayar, vamos a tener mucho cuidado con esto. Esa famosa frase de échale ganas no nos sirve de nada, ¿eh? Yo sé, se dice con muy buena intención, y yo veo a una persona que está en un estado de tristeza profunda y yo le digo, échale ganas. Se lo estoy diciendo con buena intención. La frase no le va a ayudar en lo más mínimo. De hecho, algunas personas se molestan cuando se les aplica esa frase. Esos pensamientos de que yo mando o envío por WhatsApp un pensamiento positivo, es que tú eres una persona grande y las personas grandes son tan pocas en el mundo y yo tengo la suerte de conocerte a ti, que eres de esas personas grandes. Y uno dice, ya lo ayudé con esto. No funciona. No funciona así. Entonces, los pensamientos positivos no nos ayudan a controlar la depresión. Y otra, cuando pensamos que la persona deprimida este, es que no controla sus emociones. También estamos equivocados ahí. No es que no controle las emociones, es que hay algo que se salió. ¿Cómo le podemos decir que es tan fuerte? Es un estrés o un hecho traumático tan fuerte que no puede con él. No es por falta de control, es porque no puede con ese pensamiento. Y entonces requiere de ayuda. Pero vamos a quitarnos, les repito, esos mitos. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a aplicar nosotros como psicólogos? Tenemos diferentes cuestionarios o tenemos diferentes test. Entonces invitamos a los pacientes a aplicarse estos test, obviamente dirigidos por nosotros como profesionales. Uno es el test de Beck, el test de Aaron Beck. Otro es la escala de depresión de Hamilton y la escala de depresión geriátrica. Estas tres escalas nosotros las tenemos y nosotros las aplicamos al paciente y le solicitamos que sean lo más honestos posibles para poder medir su grado de depresión. Este ya es el trabajo de nosotros como psicólogos en un cuestionario. Entonces, porque muchas veces la información que nos da verbalmente no es suficiente. Necesitamos más información y esto nos lo dan los test. No estamos hablando de test proyectivos, estamos hablando de cuestionarios que están perfectamente armados para entrar a profundidad en ciertos cuestionamientos que a lo mejor no ha reflexionado el paciente. Entonces es parte de nuestro trabajo terapéutico. En el caso de que nosotros detectemos que ya es un caso grave, que no es estacional, vamos, no es episódico. ¿A qué me refiero con una depresión episódica? Les pongo un ejemplo. Todavía estamos ahorita en la depresión blanca. Estos días medio nublados, medio tristes, que oscurece temprano, que amanece ya un poco tarde, provocan que aumente los niveles de depresivos. El invierno, no solo por las fiestas que tenemos de Navidad y Año Nuevo, sino el que vemos
Las plantas pareciera que no tienen vida, los árboles parecen secos, etcétera. Entramos en un ambiente de depresión. Entonces esperamos la primavera para empezar a ver florecer todo, los animales salen, las aves cantan y nos empiezan a alegrar. Entonces se habla de episódicos, ¿sí? Y que van con ciertas temporadas del año. Pero sí, sí tiene mucho que ver el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. Y por último, que es lo más recomendable si amigos ustedes padecen depresión o tienen un familiar con depresión. Lo más recomendable es definitivamente una psicoterapia cognitivo-conductual, porque como les decía, se tiene que trabajar con el entorno, con el ambiente, cómo está reaccionando al ambiente, con su conocimiento previo, con su bagaje cultural, se tiene que trabajar con todo ello. Entonces, lo más indicado es una terapia cognitivo-conductual. En el caso de una terapia humanística, sería posterior la terapia humanística, que está más basada en estímulos, ¿sí? Pero esto ya viene a ser como después de que te saqué de la depresión, ahora, pues mediante estímulo, ¿sí? Agarro y te lanzo, te impulso. Pero de entrada tiene que ser una terapia cognitivo-conductual. Y esto no lo recomiendo yo porque yo sea de esa corriente cognitivo-conductual, sino lo recomienda directamente la Organización Mundial de la Salud, de que es la terapia más acertada para la parte emocional de la depresión. Posterior a esto, ya cuando, digamos, entré algo así como primeros auxilios psicológicos, ya entré mediante esta terapia, entonces sí puedo utilizar una terapia humanista, una terapia psicodinámica o una terapia familiar, ¿sí? Como complemento a su terapia cognitivo-conductual. Entonces yo les sugiero, si ustedes van a buscar asesoría psicológica, precisamente busquen con psicólogos cognitivo-conductuales. Y pues por último, el tratamiento que se les va a dar psiquiátricamente, ¿sí? Son nuestros colegas, vamos de la mano. Lo primero va a ser los inhibidores, van a darles un tratamiento para evitar los inhibidores de la serotonina, o sea, van a ver qué sustancias están inhibiendo la serotonina, y se van a utilizar estos medicamentos para destruir a los inhibidores. Esto es que el cuerpo por sí mismo, este, se está curando. El cuerpo por sí mismo se está curando. Entonces, los químicos que yo estoy desarrollando para destruir mis neurotransmisores, eso es lo que va a atacar el antidepresivo. Va a atacar a estos elementos que destruyen mis neurotransmisores. ¿Para qué? Para que mis neurotransmisores fluyan, ¿sí? Y recompongan ese puente, esa sinapsis que se tiene que dar entre neuronas y empiece a funcionar adecuadamente mi cerebro. Ese es en el fondo, o para decirlo, yo sé si tenemos algún amigo médico, a lo mejor va a decir, ¿qué cosas estás diciendo, no? Porque no utilizo términos médicos. En primera no soy médico, en segundo dijimos que aquí no íbamos a utilizar términos técnicos, pero en la práctica eso es, voy a inhibir aquello que está obstaculizando, ¿sí? Mi serotonina, mi oxitocina, etcétera, aquello que lo obstaculiza, lo voy a neutralizar. Y esa es la función de un antidepresivo. No pensemos mal porque nos recetan un antidepresivo, porque de pronto hasta pena nos da decir, es que estoy tomando un antidepresivo. Pensamos, estas cápsulas son para loquitos, ¿sí? Es otro de los mitos que tenemos. No, esa es la función, ¿sí? En este caso yo les puedo comentar, sí, yo trabajo con mucho estrés, tengo muchas actividades, demasiadas actividades, me estreso demasiado y he producido ansiedad. Y yo tomo ansiolítico, un ansiolítico muy leve, pero tomo un ansiolítico. ¿Qué hace este ansiolítico igual? Inhibir
a aquellos elementos que me están provocando la ansiedad, los inhibe, de tal forma que fluye mi cerebro normalmente. Entonces no me da pena decir que yo tomo un ansiolítico leve, que estoy bajo tratamiento debido al estrés, porque el estrés es de mucho cuidado. Al contrario, me pongo quizá como ejemplo, ¿sí? Por último, ya para ceder los micrófonos, no pensemos que por ser psicólogos nosotros no tenemos los mismos problemas que tiene cualquier persona. Es como pensar que un médico no se puede enfermar. No, pues se enferma igual que cualquier persona. La ventaja es que el médico sabe a quién recurrir y lo que necesita para poder salir de una enfermedad. Nosotros como psicólogos igual sabemos a quién recurrir, pero tenemos los mismos padecimientos que puede tener cualquier persona, pero inmediatamente buscamos atendernos. Pero igual nos estresamos, igual nos podemos deprimir, exactamente igual podemos tener anedonia, etcétera, pero sabemos a quién recurrir. Y esa es la invitación, recurran a un profesional y no porque estemos en este espacio, nosotros seamos los únicos profesionales que tenemos la solución a todos los problemas, háblenos si va a solucionar su vida. No, si nosotros los podemos ayudar con todo gusto y si no, busquen. Hay muchísimos psicólogos, muchísimos lugares donde se dan terapias. Solamente nuestra sugerencia, busquen una terapia cognitivo-conductual para el caso de depresión. Y bueno, por mi parte sería todo, Ale, por si hay algunas preguntas, algunas dudas. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de nuestros amigos que nos visitan. Nuestra amiga María Eugenia pregunta si el no querer celebrar el cumpleaños y alejarse para estar en soledad es algo normal. Este, Dentro de la dinámica mexicana, de la dinámica social, les puedo decir que no es algo normal por la dinámica que llevamos, pero tampoco habla de un padecimiento y nada por el estilo. Yo, por ejemplo, yo no celebro mis cumpleaños, ¿sí? De hecho, no lo celebro, pero ya es cuestión ideológica. Entonces, no lo veamos como algo mal, tiene esa característica la persona. Pero como nosotros los mexicanos somos de mucho festejo, y todos los años estamos en festejo de cumpleaños del santo. Ustedes ven que cada mes tenemos un festejo, ¿no? El Día de Reyes, luego febrero el Día del Amor y la Amistad, en marzo el Día de la Primavera, en abril el Día del Niño, en mayo el Día de la Madre. Siempre somos de mucho festejo. Entonces nos llama la atención cuando alguien no quiere festejar. Bueno, tendrá sus motivos para no hacerlo. Pero si esto fuera reiterado de que no festejo mi cumpleaños, pero ya tampoco festejo el del primo, el de la mamá, el del amigo, y me empiezo a aislar todo el tiempo, y antes no lo hacía, sí es una señal. Si nada más fue alguna ocasión, no hay ningún problema. A lo mejor se enojó o está haciendo berrinche. Muchas gracias. No sé, alguno de mis compañeros, si quiere hacer alguna anotación, alguna aportación extra a lo que acaba de mencionar Frank. Gracias, Ramses. Adelante, por favor. Y buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio y bueno, únicamente complementando, ¿no? Esta parte que comentaba el profesor Francisco, es importante el hecho de que podamos nosotros también identificar pues cuáles son los síntomas que tenemos. Yo voy a hablar de mi caso, yo había sufrido un divorcio y duré más o menos un promedio de 4 años que yo precisamente tuve este contexto en depresión. De repente, pues estaba todo agresivo, no podías dormir, no podía generar el trabajo. Había varias características que me estaban afectando ya de manera personal, pero yo siempre había generado esta parte de no tomar medicamentos, ¿no? De no ir al psiquiatra. Tenía, a pesar de ser psicólogo, como que mi ideología en relación a los medicamentos y demás. Y
En alguna ocasión, mi papá me habló y me dice, oye, ¿por qué no, para descartar cualquier situación que pudiera ser biológica? ¿Por qué? Porque ya había estado yo en terapia, ya había ido yo, había estado trabajando toda esta parte y me dice, ¿por qué no vas a nada más para descartar que pudiera llegar a ser alguna situación biológica? Lo consideré, fui precisamente al Instituto de Psiquiatría y ahí me aplicaron algunas pruebas, me entrevisté con algunos psiquiatras, bueno, con un psiquiatra que me asignaron y demás. Y en efecto, yo también tenía un problema y que me explicaban en ese momento que, bueno, pues también el cerebro, así como cualquier parte de cualquier órgano del cuerpo, pues también genera y va creciendo, ¿no? Y va teniendo un desarrollo. En este caso, lo que ellos me explicaban es que en ese momento mi cerebro no se estaba desarrollando de la manera correcta y que en efecto necesitaba tomar depresivos, antidepresivos. Realmente lo que me dieron fue una pastilla muy mínima, por decirlo así. De hecho, ni siquiera se necesitaba receta médica para comprarlas, porque en los estudios que yo generé, pues en efecto la serotonina no la estaba segregando mi cerebro. Como estuve yo en un periodo muy grande o muy largo de depresión, mi cerebro dejó de segregarlo. Y entonces lo que me explicaba en ese momento el psiquiatra era que necesitaba tomar precisamente este medicamento para que mi cerebro volviera a segregar la serotonina y pudiera yo nuevamente a tener un cambio en toda esta parte de la depresión. En ese momento yo tenía también ansiedad, tenía periodos de ansiedad muy fuertes y demás. Y bueno, en el momento que empecé a tomar el medicamento, desde ese momento empezaron a bajar todos estos síntomas y el desarrollo que empecé a generar fue, obviamente, se generó un cambio, ¿no? Entonces, creo que muchas veces tenemos nosotros la idea, y lo hablo de manera personal, de que a veces el tomar medicamentos, el tomar antidepresivos y todo eso nos va a generar una dependencia, nos va a generar esta parte en la cual ya nos va a afectar porque nos van a dormir o demás. Y bueno, creo que fue en lo personal fue una experiencia que me ayudó a entender un poquito el contexto de que realmente también, al igual que los demás órganos, el corazón, los riñones, etcétera, también en la parte del sistema nervioso central también necesitamos, pues identificar esa parte y también necesitamos revisarla, ¿no? Como si fuera cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, es importante también no dejar de lado, poder ver un poquito más allá y abrirse en ese aspecto. Y bueno, si así lo consideran, pues también poder acudir a algún instituto con algún doctor certificado, para poder generar esto. Ahora, también hacer una observación. Yo veo en la actualidad a muchos de mis pacientes que de repente ya están tomando medicamentos para la depresión, están tomando medicamentos, para la ansiedad, etcétera, y que ni siquiera han tenido un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Únicamente porque se los recomendaron o porque fueron con el psiquiatra y el psiquiatra les dijo, tómate esto, pero realmente nunca hubo un estudio previo para ver si realmente existe alguna problemática, ¿no? Entonces es importante también que cuando asistamos con el psiquiatra, pues bueno, también se nos genere un diagnóstico y también podamos tener un estudio previo para saber si realmente hay algún mal funcionamiento, porque si no tomamos medicamentos que para dormir, que me hace sentir bien en este momento, etcétera, ¿y esto qué hace? Altera todo el sistema nervioso central y dejamos también de funcionar en muchos aspectos de manera normal y podemos llegar a generarnos a lo mejor un padecimiento que no tenemos, ¿no? Entonces creo que esta parte también es importante que lo podamos considerar y no tomarnos medicamentos nada más porque sí. También es importante que podamos ir, generarnos un estudio y a partir de eso entonces ya poder que el especialista nos diga qué es lo que realmente necesitamos para poder seguir funcionando de manera normal, ¿no? Esa es mi aportación.
Muchas gracias, Ramsés. Gracias por tus comentarios. Tenemos un comentario más, pero antes de dar lectura a él, a mí me gustaría poder comentarles a nuestros amigos que esto que decían tanto el licenciado como Francisco como Ramsés, esta cuestión del cerebro y de su funcionamiento, hay una parte que nosotros ignoramos, por supuesto, ¿no? Porque pero para empezar, porque no es a lo mejor información que necesitemos, que bueno, que con el tiempo hay cosas que deberíamos saber, pero sí es importante que nosotros quizá pudiéramos entender que esta cuestión hormonal o de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, etcétera, el cerebro también se acostumbra a ellas. Entonces hay momentos en el que nosotros, cuando estamos teniendo una emoción y esta emoción activa, o mejor dicho, se activa por medio de los neurotransmisores, el tener picos muy altos de estos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, que es la que nos produce la sensación de felicidad, el tener estos picos altos durante un determinado tiempo hace que nuestro cerebro esté al tope, trabajando, 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 está recibiendo ese estímulo del neurotransmisor y entonces llega un momento que cuando baja, va a empezar a necesitar más. Entonces, en el caso de la felicidad, por ejemplo, hace rato mencionaba Francisco acerca de las adicciones. En el caso de las adicciones, eso es lo que sucede. Al estar nosotros ingiriendo alguna sustancia, sobre todo que nos va a poner al tope la dopamina, que nos va a dar esa sensación de bienestar y de felicidad, nuestro cerebro va a estar recibiendo de ese estímulo, va a estar al tope, al tope, al tope, al tope durante un determinado tiempo porque vamos a sentir tanta felicidad que nosotros vamos a estar repitiendo la dosis y cada vez vamos subiendo más. Llega un momento en que el cerebro va a acostumbrarse a ella y automáticamente ya no la va a querer. Entonces, ¿qué es lo que va a causar un desajuste? Estos desajustes nosotros no los entendemos de una manera, digamos, ahorita que yo le estoy explicando y es un aprendizaje nuevo, para mí, ahora que lo entendí, decía, ahora entiendo por qué hay momentos en los que necesitamos cada vez más y cuando estos estímulos llegan, en el caso de la felicidad o en el caso de cualquier otro de los neurotransmisores, va a llegar un momento en que nuestro cerebro lo está recibiendo tanto, por ejemplo, el estrés, lo está recibiendo tanto, 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 que llega el momento en el que cuando da el bajón nos sentimos mal. El cerebro se acostumbra, nuestro cuerpo se acostumbra a esta carga ¿cómo se llama? De cambios biológicos que producen estos neurotransmisores y entonces llega el momento en el que, una de dos, o necesitamos más, por ejemplo, la gente que decimos, ¿por qué le gusta estar estresados a la gente? ¿O por qué le gusta estar triste? Porque llega un momento en el que el cuerpo le gusta lo que está recibiendo. Digo, al final de cuentas, no es una situación que podamos... mm, que tengamos, ¿cómo les podría decir? Bien, ¿cómo se llama? Muy detectada. Solamente las manifestaciones que se dan son la tristeza excesiva, la alegría excesiva, el enojo excesivo. Entonces, es importante, como lo decía Ramsés, acudir a hacernos chequeos de por qué estamos manifestando estos cambios tan repentinos o constantes de estados de ánimo. ¿Para qué? Para que el médico pueda hacernos los estudios necesarios y pueda transferirnos con el médico que puede o el especialista que va a hacer lo necesario para que nivelemos o reajustemos todas estas cargas de hormonales que tenemos o de neurotransmisores. La semana pasada yo les comentaba acerca de por qué es importante ir al psiquiatra, por qué es importante ir al neurólogo y por qué también es importante permitir que ellos que hagan ese seguimiento y poder derrumbar esta idea acerca del el estigma negativo, acerca de no, me lo van a dar como lo mencionaba Ramsés hace rato, ¿no? Me van a dar medicamentos que me van a tener dopado, me van a dar medicamentos que me van a hacer mal, pero al final de cuentas
tenemos que acudir al médico para que nos den para que nos hagan una prescripción correcta y podamos justamente hacer los ajustes necesarios para que biológicamente entremos en equilibrio y posteriormente con asesoría psicológica también podamos regular estas emociones y podamos tener, pues, por supuesto, avances que nos hagan a nosotros sentir mejor. Incluso todos estos avances, por supuesto que también los van a notar las personas que están cercanas a nosotros. Entonces, a veces ese es un medidor, ese es el medidor principal, ¿no? El hecho de que me hagan una observación acerca de, parece que te estás poniendo muy de malas, o a lo mejor estás mucho tiempo dormido y no nos estamos dando cuenta acerca de esa, de una manera consciente, no nos estamos dando cuenta porque, pues bueno, al final el cambio lo estamos sufriendo nosotros y estamos teniendo ciertas actitudes. Quien se da cuenta es quien vive con nosotros y quien puede vernos. Entonces, hay que hacerle caso, amigos, lejos quizá de podernos sentir agraviados por alguna observación que nos hagan, sería a lo mejor... a lo mejor prudente por parte de nosotros el poder tomarlo en cuenta y poder acudir y revisar si en realidad estoy teniendo un cambio significativo de actitud y de las reacciones de mi cuerpo. Hilda, adelante, eso es lo que yo quería, mencionar. Adelante, Hilda, gracias. Buenas noches a todos. Ahorita que estaba viendo las preguntas y contestando un poquito de esa información, bueno, pues parte de lo que lleva la terapia para trabajar con la depresión, pues es esta parte de tener varias técnicas que van a ayudar para que el paciente pueda establecerse y estar bien. Obviamente, como decía ella, ¿no? La parte de la meditación, la parte de, se puede trabajar con hipnosis, se puede trabajar con respiraciones, con varias técnicas que como terapeutas somos las que usamos para que se pueda establecer. Después de que ya se establece, pues obviamente se manda con el nutriólogo, se manda a hacer ejercicio, pues para que vuelva a tener ese sentido de vida el paciente y vuelva a estar estable. La otra pregunta era como referente a que si está bien tener mucho tiempo por muchos años por depresión con un paciente. Ah, obviamente el paciente va a llegar por un síntoma, en este caso sería la depresión. Pero al irla trabajando, obviamente, pues van a salir más situaciones. No es tan, ahora, tiene un tiempo cada situación que tiene el paciente tiene una temporalidad y después obviamente vamos trabajando otras cosas. Probablemente se podría ver como que la terapia es tan larga, pero no, se manejan diferentes situaciones. También como parte de, de ser paciente, cuando ya no te está funcionando la terapia, pues también se puede cambiar de terapeuta, ¿no? Para poder buscar esa parte de volver a encontrarse. Obviamente que cuando uno en terapia, yo les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando tú eres honesto y trabajas con la verdad, pues obviamente tu trabajo va a ser el mismo. Los resultados van a ser eso, positivos, vas a salir, vas a enfrentar las cosas con ayuda, ¿no? Con ayuda terapéutica. Pero si en su momento el paciente dice la mitad, pues obviamente pues el resultado va a ser la mitad. Por eso es que a veces las terapias pueden ser a lo mejor muy largas o muy cortas. Es parte de lo que como terapeuta se ofrecen. Yo te doy técnicas, te doy habilidades para que tú puedas estar bien, establecerte y al par se trabaja de manera multidisciplinaria con varios de los demás, de las demás personas, vuelvo a decir, como es el nutriólogo, el médico, el psiquiatra, este, muchas de nuestras áreas que nos ayudan a tener esa parte de recuperación para poder establecer al paciente. Obviamente, la familia es sumamente importante de que entienda qué está pasando su familia, qué le está sucediendo porque esos cambios de humor, porque esas situaciones que ellos están viviendo para que puedan entender y no tomen a personal ciertas actitudes que pueda tener el paciente, ¿no? O su familiar y puedan hacer como esta parte de también manejar la terapia familiar y que todos tengan el mismo contexto para que sea más sana la convivencia
y no haya situaciones que de repente se sienten como excluidos o que no se sienten parte de. Entonces, es un conjunto con lo que se trabaja en la área terapéutica. No nada más trabajamos con el paciente, se trabaja con el paciente, pero también se trabaja con la parte familiar para poder tener un equilibrio. Y bueno, esto es parte de mi participación. Gracias, Hilda. Dando lectura justamente a algo que tú mencionabas, me gustaría mucho que Frank pudiera contestarla. Si me permites, tanto te la leo y si te parece bien, Frank, ¿está bien? Adelante. Sí. Gracias. Nuestra amiga Nancy nos dice, ¿qué opinan acerca de las famosas terapias holísticas, el mindfulness, para tratar la depresión? Porque a título personal no confío en ello, pero me gustaría escucharles. Gracias. Gracias, Nancy. Adelante. Mira, Nancy, bueno, y todos nuestros amigos que nos están escuchando, si tú estás manifestando depresión y buscas una terapia de mindfulness, no te va a funcionar. Si buscas una terapia de flores de Bach, no te va a funcionar. Si buscas aromaterapia, no te va a funcionar. Tienes que acudir a un psicólogo posterior a un psiquiatra o conjuntamente, y a partir de ahí, de esa terapia, entonces sí entran las terapias alternativas, dependiendo de ti, Nancy, dependiendo de ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti no te gusta la meditación, no te atrae la meditación, y te metemos a meditación, no te va a funcionar, es obvio. Pero a lo mejor te gusta, se me ocurre, la pintura. Y entonces entramos a arte terapia, por ejemplo. Entramos a arte terapia y te va a funcionar bastante. Entonces va a depender de ti la terapia alternativa a la cual te podamos canalizar. Y entonces sí, el mindfulness le funciona a las personas que creen en la meditación y que buscan la meditación, claro que les funciona. Las personas que son hipersensibles, que se asocian con la naturaleza, etcétera, claro que les va a servir una aromaterapia, unas flores de Bach, claro que les sirve, pero como terapias alternativas, después de que hayas pasado con un profesional, ¿sí? De la salud mental, él te va a canalizar al lugar más adecuado para ti. Yo te puedo decir que mi estrés, que yo les comentaba, mi estrés, yo lo desahogo mucho tocando la guitarra. Me encanta tocar la guitarra y cantar, pues. Y muchos dicen, yo nada más canto bajo la regadera. No, yo no canto bajo la regadera. A mí sí me gusta agarrar la guitarra y cantar. Y eso me ayuda bastante dentro de mi propia terapia. Pero como una terapia alternativa nada más, les digo, y depende de cada persona. ¿Sí? Entonces, si tú dices aquí para tratar la depresión, porque ahí tú lo personal no confío en ello. Si no confías en ello, no te metas, ¿eh? De plano no te metas, no te va a funcionar si no confías en ello. Y tu terapeuta te va a canalizar adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Entonces, pues bueno, amigos, esperamos que si no tienen, por supuesto, alguna otra duda, algún comentario que hacer. Sí, adelante, por favor. La siguiente pregunta de Nancy: ¿es lo correcto estar acudiendo a terapia por depresión durante años con el Ok. mismo terapeuta? Bueno, ahorita le estaba dando respuesta mi colega Hilda. Mira, la terapia cognitivo-conductual está diseñada para atender una problemática más o menos en promedio entre 15 y 20 sesiones. Si tienes una sesión por semana, estamos hablando de 4 a 5 meses para que tú puedas, ¿sí? Este, habilitarte en alguna problemática que tengas. Pero como bien lo dijo Hilda, van a salir más cosas. Si no salen más cosas, estamos hablando de depresión, y exclusivamente vas a tratar tu depresión, te va a llevar de 4 a 5 meses. Si no salieron más cosas, pero a lo mejor ahora sale otro tipo de situación, sale por ejemplo una patología, una dislexia, por decir algo. Surge de pronto una dislexia, ya terminamos el tema de depresión, si gustas continuamos y ahora atendemos la cuestión de la dislexia, una ecolalia o algo así. Y si sale otra cosa, continuamos con otra cosa, pero con el mismo tema, o sea, la misma temática de depresión, es más o menos de 4 a 5 meses dentro de una terapia cognitivo-conductual, ¿sí? A diferencia de una terapia psicoanalítica, que es cierto, revisas muy a fondo, pero que te llevas años. Ese es el problema, y para la sociedad en la que vivimos ahora, las terapias tienen que ser más prácticas, más dinámicas,
¿Por qué? Por el ritmo de vida que llevamos. Por eso se sugiere cognitivo-conductual. Y no se trata, y perdón, voy a abrir un tema que quizá por ética no debiera hacerlo, pero no se trata de que los psicólogos nos convirtamos en el bastón emocional de nuestros pacientes y que nuestro paciente no sepa qué hacer a menos que el psicólogo le diga. No se trata de eso, o por lo menos nosotros no trabajamos así. Habilitamos al paciente, lo ayudamos, le damos herramientas y adelante. Se le da de alta al paciente, ¿sí? Ya regresará por otro motivo, si es que decide regresar, pero no por el mismo motivo, porque entonces no estoy haciendo yo como psicólogo mi trabajo adecuadamente. Entonces, esto es parte de nuestra ética profesional. Muchas gracias. Ivonne, pide la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Buenas tardes, Ivonne, licenciada Buenas Ivonne. tardes. Bueno, pues también me gustaría aportar un poquito a esta última pregunta, sobre todo con la experiencia que yo he tenido particularmente como paciente, no ahora como especialista, sino como paciente. Me parece que también una cuestión que es importante de tomar en cuenta es que cuando uno va a un psicólogo, pasa un poco también como cuando vas al médico. A veces hay especialistas que pueden ser muy buenos, pero a lo mejor su punto de vista no te está sirviendo por alguna razón. Entonces, a lo mejor el tratamiento que te está dando, pues no está funcionando y eso no denosta, ¿no? Probablemente pueda ser un buen médico, pero su tratamiento no te está funcionando y es válido ir con otro médico. Y así, ¿no? Ir buscando. En ocasiones se vuelve en una búsqueda un poquito complicada porque hay a lo mejor psicólogos que puedan tener pues enfoques, un poco lo comentábamos o lo comentaban ustedes, enfoques diferentes que probablemente no puedan ser funcionales. Lo cierto es que en ocasiones una realidad de esto es que vamos a ubicar o tener espacios en donde nos va a costar trabajo encontrar cuál es el tratamiento que nos funcione a nosotros y cuáles son las causas de eso que nos está aquejando, ¿no? En ocasiones sí puede ser una situación de duelo, en otras ocasiones puede ser una cuestión médica. Eso a veces es un poco, pues, tardado quizás de detectar, pero si uno va con esta información al médico a buscar respuestas, digamos, probablemente tengamos justamente en mente esta cuestión de no frustrarnos demasiado, vamos, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, a mí durante muchísimos años tuve un periodo de depresión importante y entonces iba con un psicólogo y de pronto, pues justo me pasó lo que comenta Nancy. Estuve yo muchísimo más de un año trabajando con un psicólogo por depresión y entonces yo veía que no, pues no salía y no salía y entonces pues llegó un momento en el que me di cuenta que no estaba cambiando de psicólogo porque nunca se me había ocurrido que a lo mejor pues su tratamiento no era funcional y tenía que ir con otra persona porque a lo mejor pues ya había terminado ese proceso, digamos, o como decía Hilda, a lo mejor ya terminamos de trabajar determinado elemento que sí estaba afectando a mi depresión, pero ahora es hora de ir a otro lugar, pues, o iniciar otro proceso. Y una cuestión adicional que fue, me parece importante, es que después de un tiempo, la psicóloga con la que yo estaba me dijo, ¿por qué no? Vamos a revisar la cuestión hormonal, porque eso también es importante. Total, que efectivamente fui y resulta que tengo yo resistencia a la insulina. Entonces, todo ese cuadro me estaba afectando de una manera importante. Curiosamente, tuve que trabajar no solamente la cuestión de lo hormonal con el endocrinólogo, también tuve que trabajar en cuestiones de nutrición, ¿no? Tuve que ir a psiquiatría, ¿no? Tuve que ir a ginecología. Y entonces, entre todos esos profesionales, estuvimos atacando el problema y fue así como detecté que, eh, pues que estaba con el otro psicólogo, a lo mejor trabajando bien, pues, pero creo que nunca iba a mejorar si no mejoraba la cuestión hormonal en este caso.
Entonces sí es importante que uno tenga en mente que justo hay que revisar y que ir a lo mejor de un médico a otro o de un psicólogo a otro si no encuentra uno respuesta, pues después de determinado momento y es muy válido y es importante. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por lo que has compartido con nosotros. Sí, adelante, licenciado. Sí, muy atinada la participación de mi colega Ivonne. Yo quiero mencionar, si se acuerdan amigos, cuando trabajamos las patologías, problemas de aprendizaje, etcétera, me acuerdo que en el primer programa que hicimos yo di un dato muy real, muy real, y que bueno, quizá no sea muy del agrado de algunos colegas, pero dábamos un promedio de que una persona, por ejemplo, con una dislalia, en promedio visitaba 9 profesionales antes de tener un diagnóstico certero, que era muchísimo, y lo dijimos aquí, es que es muchísimo. Está bien que yo vaya con un profesional, no me gusta y vaya con el segundo, ¿sí? Pero en un promedio 9, a lo mejor algunos en el quinto, pero entonces quiere decir que hay otros que hasta el 14, al decimocuarto, ¿no? O el decimoquinto. ¿Qué es lo que pasa? Que no detectamos a tiempo la problemática o la desconocemos o que hay muchos pseudos profesionales y que no hacen un diagnóstico adecuado. Y yo me acuerdo que en ese programa, ahí está grabado, por cierto, yo decía, es que yo como psicólogo, si me siento incompetente ante un cuadro, lo ético es canalizar inmediatamente, si yo me siento incompetente. Entonces, para evitar esto, que un paciente tenga que pasar por 9 profesionales en promedio antes de que le den un diagnóstico. Es triste y lo tuvimos que aceptar con toda esa carga moral, la tuvimos que aceptar en esa transmisión que se hizo, desafortunadamente sucede, de ahí que, bueno, la importancia de una buena detección y de un buen diagnóstico. Y no solo eso también, ¿no? Por ejemplo, estaba yo pensando a propósito de lo que de todo lo que hemos comentado el día de hoy, por ejemplo, que estas cuestiones, por ejemplo, del hormonal, apenas ayer veía yo un video de un doctor canadiense que no recuerdo ahorita el nombre, pero decía que la mayor parte la mayor parte de las depresiones que se sufren tienen que ver con, por supuesto, muchas cargas de estrés, pero que muchas enfermedades como por ejemplo, el lupus, el, el lupus, la fibromialgia. Ahorita, no recuerdo, que son, que atacan el sistema inmune, tienen que ver, por supuesto, directamente con esta carga hormonal y que muchas veces no se revisa porque nos vamos hasta el último síntoma, que es la consecuencia. En este caso puede ser la depresión, que muchas veces la causan que causan estas enfermedades, por supuesto, con el desmejoramiento físico, pero que prácticamente lo que hacemos es voy porque me siento mal, porque me siento triste, no atendemos lo otro y entonces eso otro que tiene que ver con estas otras cuestiones biológicas que ven otros especialistas, no las identificamos, no se notan o no las detectamos de primer momento. Entonces, es muy importante, por supuesto, que, pues bueno, a veces no tenemos quizá esa cultura aquí en nuestro país acerca de ir paso por paso, porque nosotros queremos mejoras rápidas, casi instantáneas, ¿no? Me duele la cabeza, rápido, tómate una pastilla y ya se te quitó. Me duele el pie, bueno, tómate este otro medicamento o úntate esta pomadita y se acabó. Y no acudimos a los especialistas que son encargados de ello. Por supuesto que, bueno, podríamos meternos a otros temas como nuestro sistema de salud o el poco, quizá, la poca atención que se da en nuestro sistema público. Sin embargo, cuando se tiene esa posibilidad, hay que agotar todas esas opciones, ir una por una, hasta que llegue el momento en el que seguramente se le dará el clavo. ¿Por qué? Porque regresando a todo esto, pues bueno,
muchas veces, muchas de nuestras emociones, muchas de estas cargas hormonales excesivas que tenemos en el cuerpo son las causantes de otros tantos padecimientos que no nos damos cuenta. Pero solamente esto, como así como lo platicaron Ivonne y Ramsés, llega un momento en el que te sientes de tal manera que ya no sabes ni siquiera por dónde atacarlo y entonces lo que tienes que hacer es voy con el especialista que tengo que ir hasta que me lo detecten. Entonces, amigos, no lo echen en saco roto. O sea, en realidad, a lo mejor la depresión es el último síntoma de un padecimiento que tenga que ver a lo mejor con algo orgánico o con algún cambio hormonal. Por supuesto, por ejemplo, la menopausia y la andropausia son causantes también de este tipo de estos cambios que pueden ir a la depresión. Entonces, hay que tomar en cuenta que tenemos que cuidar nuestro cuerpo paso a paso. Por supuesto, no lo hacemos, dejamos mucho, como les decía, desafortunadamente muchas veces en nuestra cultura lo dejamos hasta lo último, ya hasta que tenemos una consecuencia más grave. Acudamos al médico, acudamos a tratarnos esto que no me hace sentir bien, aunque sea un dolor de hombro, aunque sea un dolor de cabeza mínimo, un dolor de pie, no lo sé, hay algo que puede estar mal y que pueda dar origen a a otros tantos padecimientos. Y pues bueno, el hecho hace ratito dando lectura a otra pregunta que nos hacían nuestro amigo Rafa es, así como hay primeros auxilios psicológicos, ¿existen primeros auxilios de depresión? Abajo acabo de compartir con ustedes una liga de justamente qué hacer en caso de encontrar o eh, percibir que alguien está en depresión y cómo lo puedo ayudar. Esta liga nos lleva a un documento que publica la Clínica Mayo, que por supuesto es una clínica muy reconocida, que trata diferentes padecimientos. Entonces, bueno, a mí se me hizo propicio poderles compartir esto para que le den una leída. Al final, siempre es importante saber qué hacer en estos casos, ¿no? A lo mejor sabemos qué hacer en caso de que me caiga o me queme un poquito o me salga un chichón, pero no sabemos qué hacer en el caso, por ejemplo, de estas cuestiones de a lo mejor la depresión, un ataque de ansiedad, a lo mejor estoy viendo que alguno de mis familiares se está cortando, se está lastimando y no sé qué hacer y no sé cómo atacarlo. Y justamente esto da pie a que podamos hablar de que la próxima sesión vamos a tener justamente vamos a tratar el tema de ansiedad, ¿verdad, licenciado? Sí, así es, Ale. Ok, entonces, pues bueno, yo les decía, les dejo esta liga, quien guste entrar en ella, y si no, la voy a poner en el grupo que ya tenemos, por supuesto. La próxima semana, pondremos al principio esta liga que nosotros, tenemos de WhatsApp para el grupo de las conferencias, para quien guste integrarse, ahí vamos compartiendo distintas cosas, distintos temas. Por supuesto, también, ya a manera de broma, también compartimos los violines para desearles un buen día, porque eso es bonito. Pero bueno, todo justamente con este propósito de generar un buen ambiente, tener, ¿cómo se llama? Un ambiente positivo, que por supuesto también compartimos otras cosas, los videos, algunos documentos. Entonces, pues bueno, amigos, ya la siguiente semana con mucho gusto les comparto la liga. Y pues bueno, ya, sin extenderme más, les doy las gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. El licenciado, Hilda, Ramsés, Ivonne, no sé si quieran hacer algo, compartir algo más. No, bueno, solamente, Ale, si me permites, que ya abrimos diferentes actividades dentro del Centro de Asesoría Psicológico URUS y estamos los viernes con la terapia grupal, que está funcionando bastante bien, y los sábados con el grupo, igual de terapia grupal para mujeres, únicamente para mujeres los sábados en la tarde, ahí en nuestro centro de asesoría, y comenzamos también el taller de teatro los sábados a las 9 de la mañana
Eh, la verdad que estamos teniendo muchas actividades y están acudiendo muchos de nuestros amigos y amigas. Muchas gracias, sí, y por supuesto van a venir más actividades, entonces hay que estar pendientes, por supuesto, tenemos otras actividades pendientes que seguramente les van a gustar y quien pueda asistir, por supuesto que serán bienvenidos, amigos. Y pues bueno, sin más que decir el día de hoy, es más que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por quedarse y por supuesto, ustedes saben que estos programas o estas pláticas quedan en nuestro canal de YouTube. Si gustan consultarlos, por supuesto que están invitados a que lo hagan y si a alguien más a alguien más es de utilidad, por favor, compártanlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un miércoles más. Los esperamos la siguiente semana con el tema de ansiedad. Por favor, no lo olviden. Y pues les mandamos un abrazo fuerte, con mucho cariño, deseando que pasen muy bien esta semana. Gracias, abrazos también a ustedes, gracias a todos, por supuesto, a mis compañeros, a Hilda, a Ramsés, a Ivonne, a Eva, que ya se fue. Nancy, la maestra Judith, el maestro Rafa, a nuestra amiga Laura, a Loreto, a María Eugenia, a Vanessa, a nuestra amiga, nuestra compañera Vanessa, por supuesto, a la licenciada Guadalupe, a Montserrat, a Rosa, a nuestro amigo Asustado Potter, a Daniela. Gracias a todos por acompañarnos de verdad. Gracias por estar aquí. Los esperamos la siguiente semana con un tema también interesante y que seguramente será de utilidad para ustedes. Gracias por sus palabras, por sus lindos deseos. Cuídense mucho, tengan una linda noche, un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.